Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, queridos amigos y hermanos. En las páginas del Evangelio y también luego en los Hechos de los Apóstoles, y por qué no decirlo, ¿no? A lo largo del primer siglo, eh, encontramos unos personajes que no solamente persiguieron a Cristo Jesús, nuestro Señor, sino también a la iglesia. Y me estoy refiriendo a este grupo de personas que fueron los escribas, los fariseos, los saduceos, incluso hasta los sacerdotes del pueblo judío persiguieron pues a Cristo y a su iglesia. Eso es muy triste porque son hermanos de raza de nuestro Señor Jesús y de los apóstoles y discípulos de nuestro Señor. A la iglesia católica le empezaron a perseguir desde pronto. Ahora hay que entender también que los fariseos y los escribas sí realizaron y tuvieron un rol importante para la recuperación de del pueblo de Israel luego de la esclavitud que sufrieron de los babilonios. Entonces los escribas, ahí tenemos a uno de ellos, y sacerdote también, Esdras, que con el gobernador Nehemías se encargaron después de esta, como decía, esclavitud de Babilonia, de recuperar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, de reconstruirlo y de reconstruir también el templo que fue destruido. Ahora, dentro de los fariseos también hubo gente buena, o sea, no hay que rechazar completamente a los fariseos. Por ejemplo, ahí tenemos a uno de ellos, Nicodemo, que lo va a buscar a Jesús, que tiene esta admiración de Jesús y va a tener un diálogo con Jesús hermoso, en el que ahí en Juan capítulo 3, San Juan el apóstol nos va a narrar esta conversación tan profunda, teológicamente hablando, del nuevo nacimiento del ser humano. Nuevo nacimiento en relación pues a esta muerte espiritual ocasionada por el pecado original. Todos nacemos con esta huella del pecado original. Y Jesús va a enseñar ahí en esta conversación con este fariseo Nicodemo, y que junto también con José de Arimatea, los dos van a pedir el cuerpo de Cristo ante Pilato y lo van a enterrar. Entonces, y ahí Jesús en esta conversación con Nicodemo, con este fariseo, va a enseñarnos la doctrina de este nuevo nacer que es a través del agua y del espíritu, o sea, del bautismo. Luego, San Pablo también fue otro fariseo que persiguió a la iglesia y que luego de tener este encuentro con nuestro Señor Jesucristo va a tener esta conversión y se va a convertir junto con el resto de los apóstoles en un gran evangelizador, incansable, maravilloso, un gran santo de la iglesia, ¿no? Y de él tenemos la mayoría de las cartas, ¿no? En el Nuevo Testamento. Lamentablemente, pues, estos fariseos constantemente estaban atacando a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo luego les va a llamar la atención porque presumían de la mayor perfección en relación a los demás. Los despreciaban al resto porque recordemos que mucha gente en el pueblo de Israel, sobre todo las mujeres, eran analfabetos, no conocían bien la ley, despreciaban a aquellos que no conocían bien la ley o no la practicaban. Eran tan legalistas, tan apegados a la letra, ¿no? Que, por ejemplo, en los temas de guardar el sábado, eran tan estrictos y habían establecido meticulosas observancias, tan minuciosas, ¿no? Tan escrupulosas, que llegó un momento a que al pueblo de Israel ya lo tenían atosigado.
Sí, y luego otra cosa, la llenaron a la ley también de sus tradiciones. No es que la tradición fuera mala, porque vemos en las páginas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, la preciosa tradición de Dios. Y me estoy refiriendo a cuando Dios da esos oráculos, esos mensajes a los profetas del Antiguo Testamento, y estos las transmiten oralmente al pueblo de Israel. Y por siglos, esa tradición que transmitía la palabra de Dios se mantuvo así, viva en forma oral, y luego poco a poco se fue escribiendo. Lo mismo sucedió con el Nuevo Testamento. Jesús, que es Dios también, como el Padre y el Espíritu Santo, va a transmitir oralmente el Evangelio. Los apóstoles lo reciben como si fueran como depositarios, ¿no? El depósito de la fe, y la transmiten a los discípulos. Y luego, a mediados del siglo I, empiezan a escribirse uno por uno los libros que conforman el Nuevo Testamento. Sin embargo, eh, todos estos libros no se van a canonizar, es decir, a determinar como sagrados, sino ya hasta fines del siglo IV, los años 382 en adelante. Entonces estaba diciendo que Esdras, que era un sacerdote y escriba también a la vez, fue pilar para la reconstrucción del pueblo de Israel después de la esclavitud, del destierro a Babilonia y el regreso nuevamente a la tierra santa. Los escribas también se convirtieron en aquellos hombres que interpretaban la ley, ¿no? Incluso, además de ser copistas, llegan a ser doctores, grandes conocedores de la Biblia. Y, por ejemplo, en los libros de Nehemías, capítulo 9, si mal no me equivoco, ahí vemos a Esdras enseñando al pueblo de Israel la interpretación de las Sagradas Escrituras, de los libros de la ley, y así van a tranquilizar al pueblo de Israel. Los escribas, en todas partes, en todas las civilizaciones han habido escribas, hombres cultos, ¿no? Que se dedicaban no solamente a este tema de las Sagradas Escrituras en el pueblo de Israel, sino en otras civilizaciones a llevar también contabilidades y otros puntos diplomáticos también de los pueblos, ¿no? Sin embargo, tanto fariseos como escribas eh, van a, digamos, a robarse este título de ser los intérpretes de la Biblia. Ellos se van a atribuir el derecho de que ellos tenían esa propiedad de enseñar, y estaban enseñando erradamente, como Cristo les va a hacer ver, así como también a los saduceos. Entonces, y hay una situación aquí grave, la que les voy a transmitir ahora, que ellos se hacían llamar rabí, o sea, mi excelso, mi gran maestro, mi gran señor, que es algo que Cristo lo va a atacar. A partir de esa crítica que Cristo le hace a los escribas, otras personas ajenas al catolicismo van a atacar el sacerdocio, que no podemos llamar padres a nuestros sacerdotes. Cuando nosotros, si los llamamos padres, los llamamos en un sentido espiritual, no que los estamos colocando al mismo nivel de Dios, ¿no? Sino como nuestros pastores que cuidan del rebaño, y que como tal tienen que proteger y enseñar eh, a, a la iglesia. Entonces quiero compartirles este texto mal interpretado y tergiversado para atacar a la iglesia a través de su sacerdocio. Vamos al texto.
Les anuncio el Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Está tomado del capítulo 23, versículo 1 al 12. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías, que es que el más grande de entre ustedes se haga servidor de los otros, porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un texto precioso en el que Jesús, al contrario, antes de atacar el magisterio, más bien lo va a realzar, y porque Él va a enseñar y Él va a dejar posteriormente un magisterio para la iglesia, sus apóstoles y los obispos sucesores de los apóstoles. Miren qué bonito, cómo es que empieza el texto, haciendo mención de que los escribas y los fariseos ocupaban la cátedra de Moisés, es decir, se encargaban de la docencia, de la enseñanza del pueblo. En Oseas capítulo 4, versículo 6, si mal no recuerdo, Dios va a decir que el pueblo padece de falta de conocimiento, porque los pastores de aquel entonces, los sacerdotes, no estaban enseñando debidamente la ley y los profetas, o sea, la palabra de Dios. Pero miren cómo es que sí resalta aquí al magisterio, porque va a decir Jesús: ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan. Entonces, sí, hay que dejarnos guiar por los maestros. Y luego lo que va a criticar es el comportamiento contradictorio que tenían estos escribas, estos doctores de la ley, estos fariseos, ¿no? Y va a decir Jesús: pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Si estos hubieran vivido lo que ellos decían, tendrían coherencia con lo que decían. ¿Y por qué no lo hacían? Porque lo que Jesús dice ahora era algo grave. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Habían caído en un legalismo, en una exigencia que sobrepasaba a veces lo más importante, que era la misericordia. Se habían llenado de ritualismos, de días, de fiestas, ¿no? De lavado de las manos, de qué cosas comer, qué cosas sí comer, etcétera, ¿no? Se habían quedado solamente por lo exterior, que no son cosas malas, porque lo exterior, la limpieza, por ejemplo, sirve como una guía para que nosotros también tengamos el alma limpia. Si lavamos las manos, también tenemos que tener limpio el corazón, limpia el alma. Entonces, sí, estaban enseñando, aunque cosas superficiales, pero que de alguna manera eran buenas. Ahora, lo más grave, lo que va a criticar,
no es que eh, uno pueda ser y uno pueda llamar también a alguien maestro, no. Lo que pasaba que ellos tenían estos títulos, era para alabarse a sí mismos. Y las cosas que venían a hacer, miren lo que nos dice el texto, todo lo hacen para que los vean, agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Entonces, vemos en el pueblo de Israel, las personas, los hombres, ¿no? Tenían estas filacterias que eran unas cintitas en sus vestidos y ahí colgaban, incluso en el brazo también tenían una cinta de cuero y incluso hasta en la frente había una cajita en la que estaban ahí las leyes de nuestro Señor, de Dios, sus mandamientos. Entonces el hombre tenía estas bonitas formas externas de llevar a Dios, pero muchos de ellos se quedaron en lo externo. Es lo que Cristo aquí está criticando. Todo lo hacen para que los vean, el figurar solamente, ¿no? Jesús también usaba estas filacterias en sus ropas, pero miren, estos las agrandaban, es decir, eh, las inflaban, para decirlo de alguna manera, pero para que los vean. No era algo interior. Luego, lo que va a criticar aquí en relación a que nosotros llamamos a nuestros sacerdotes padres es que ellos querían ocupar los primeros puestos, ¿no? Para que los reconozcan. Eso era lo que estaban haciendo los fariseos, ser saludados en las plazas. Y aquí viene algo gravísimo, hacerse llamar mi maestro, mi grande, mi señor, ¿no? Por el resto de la gente, por los más humildes. O sea, se ensalzaban tanto, se habían vanagloriado de esos títulos, de ese poder que tenían de ser doctores y maestros de la ley, los escribas, los fariseos. Por eso es que Jesús luego va a decir, en cuanto a ustedes no se hagan llamar así, maestro, ¿no? Ni maestro. O sea, en un sentido de grandeza, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. Hermanos, sí, pero tenemos un magisterio y ese magisterio está en unión a Cristo. No son más grandes que Cristo, son los representantes de Cristo, ¿no? A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. Es decir, estos fariseos habían caído en esta vanagloria de hacerse llamar mi Padre, así, ¿no? Mi gran Padre, mi gran Señor. Pero de tal modo que al ensalzarse estaban como comparándose con Dios. Bien, entonces Jesús va a terminar con algo tan precioso que nos va a enseñar que tenemos que hacernos servidores los unos de los otros. Y luego va a decir, porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Ese es el modelo de vida al que todos nosotros estamos llamados, incluso en el matrimonio. Sí, también en el matrimonio. El esposo debe servir a la esposa y la esposa también debe ser servidora del esposo. Igual en el trabajo y en todas partes. Y en la iglesia, nuestros sacerdotes también tienen que ser servidores de los laicos y los laicos a la vez ser también auxilio de ellos. Eso no quiere decir que nosotros no valoremos la jerarquía. Entonces, aquí está, y esto no es para despreciar a la iglesia de Dios, que Cristo ha querido pues poner maestros y guías para la iglesia. Entonces, estas malas interpretaciones que se hacen de las Sagradas Escrituras, pues ha llevado a una crítica indecorosa, inapropiada, falsa, contra el sacerdocio católico. Así, hermanos, ya saben, no se deje engañar, hay que leer las Escrituras y hay que verlas así en su contexto, y por eso sería conveniente que también compartan el video para que otros también comprendan y aprendan. Que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga y los guarde siempre.